está proyectando. Sí, se puede ver, ¿no? Ya. Listo, excelente. Muy bien, muchachos. A ver, lo que estábamos revisando hace un momento, entonces, antes de nuestro receso, estaba enfocado entonces hacia la base biológica del comportamiento, donde teníamos sobre todo la principal referencia a nivel subcortical. Recordemos que al sistema límbico se le conoce entonces como el circuito de Papes, o también lo podemos encontrar con el nombre de paleocórtex, que viene a hacer referencia hacia la parte pues más primitiva, eh, menos evolucionada del sistema nervioso. Y este sistema límbico alberga varios elementos: el tálamo, el hipotálamo, el área septal, el hipocampo, eh, eh, el cuerpo calloso, entre otros, ¿no? Pero sobre todo, del que más nos interesa es referirnos hacia tanto la amígdala como, por otro lado, también respecto hacia eh, el hipotálamo, ¿no? Ya que el hipotálamo regula fisiológicamente las emociones, ¿no? Recordemos eso. Va a regular fisiológicamente las emociones. Bien, ahora, en este caso, eso es respecto a lo que hemos visto hace un momento, tiene que ver dentro del sentido, decíamos, pues eh, a nivel del sistema límbico, ¿no? Pero a continuación vamos a ver otra parte también de la base biológica del comportamiento. Y es aquí donde nos damos cuenta, donde también participan neurotransmisores, que juegan un papel muy importante, como por ejemplo en este caso nos estamos refiriendo hacia la noradrenalina o la conocida también norepinefrina. Y es que la noradrenalina o la norepinefrina es aquella que participa en cuanto a lo que viene a ser los estados de activación, como por ejemplo la alegría. Recordemos que la noradrenalina es un excitador y que participa también entonces en los estados del miedo y de la alegría. Por lo tanto, son las que participarían cuando nosotros reaccionamos de esta manera. Y esto ocurre durante el proceso de sinapsis. Recuerden que la sinapsis correspondería hacia la comunicación entre las neuronas, que como podemos apreciar en la imagen, decíamos, apreciar en la imagen, es aquí donde se presentan los neurotransmisores. Se liberan los neurotransmisores y los va a recibir entonces otra estructura, decíamos, ¿verdad? Claro, la dendrita del sistema la siguiente neurona, ¿no? Las dendritas. Y eso va a llegar a ser un elemento clave. Muy bien, entonces esto vendría a llegar a presentarse, ¿no? Como la parte de la noradrenalina, ¿no? Es un neurotransmisor que durante el proceso sináptico llega a activar, llega a excitar también al organismo, ¿no? El neurotransmisor va a ser excitador o también dijimos puede llegar a ser inhibidor del sistema nervioso. En este caso nos referimos hacia el hecho de ser excitador, ¿no? Y por lo tanto participa pues de esta manera, ¿ya? Muy bien, como un elemento clave entonces, ¿no? Claro. El otro nombre que recibe, ya, el primero que dijimos fue del sistema límbico, creo que es a lo que te refieres, vendría a llegar a ser el llamado circuito de Papes. Y el segundo se conoce como paleocórtex. En el caso de la serotonina es un neurotransmisor más bien que en niveles bajos estaría llegando a participar con respecto a la depresión. En niveles bajos de serotonina participa en los estados de depresión. Esto ocurre como por ejemplo cuando la persona llega a consumir también bebidas alcohólicas, disminuyen los niveles de serotonina, lo cual por lo tanto conlleva que las personas que cuando beben y beben al final llevan a un estado melancólico, se abrazan entre todos ellos y brindan por ellas aunque mal paguen, etcétera, ¿no? Entonces, de tal manera que aquí las personas ya en un estado de melancolía, pues, ¿no? Cuando llegan a beber tanto licor, disminuyen los niveles de serotonina y llegan a presentar una experiencia muy semejante a un estado pues triste, melancólico, depresivo. ¿Ya? Eso sería en el caso de la serotonina. Y es esto justamente lo que también van a llegar a pretender regular, equilibrar los psiquiatras con los antidepresivos. Los antidepresivos lo que buscan es llegar a regular los niveles de serotonina.
Claro, ¿no? Es lo que hace el psiquiatra, ¿no? Pero recordemos, pues, que aunado a la parte farmacoterapia, aunado a la farmacoterapia, lo importante es llegar a, pues, a manejarlo, pues, ¿no? De manera emocional, de manera psicoafectiva, ¿ya? GABA, por otro lado, GABA es la que va a considerarse como el ácido butírico aminogama. Y el ácido butírico aminogama es un regulador de la ansiedad. Este neurotransmisor es muy importante, la cual se libera ante los estados de actividad física. Por eso, ¿qué es lo que va a llegar a recomendar en tal caso dentro del ámbito psicoterapéutico, ¿no? Se libera ante los estados de actividad. Por eso que se sugiere que la persona salga, camine, practique deporte, porque eso libera GABA. Y GABA nos permite regular los niveles de ansiedad. Claro, ¿no? Por eso es que una persona que tiende a estar muy inerte, una persona que tiende a estar muy aletargada, solamente está en su escritorio y ahí nada más, y ahí come, y ahí bebe, y hace todo en su escritorio, por ejemplo, ¿no? Es muy probable que las personas aumenten sus niveles de estrés. Sí, son más propensas a poder aumentar sus niveles de estrés o incluso llegar a cuadros de depresión. Sí, son más propensos. Entonces, ¿por qué? Porque no hay actividad. La tendencia a la inercia, o mejor dicho, la tendencia a que la persona no pueda realizar algún tipo de actividad, sí puede llegar a generar, digamos, un cambio en sus estados de ánimo, puede llegar a afectarlos. Sí, eso puede suceder. ¿Ya? Entonces, por eso, ¿qué es lo que se sugiere siempre? Pues no la actividad física, por eso que las personas que tienden a presentar una vida muy sedentaria, son personas que tienden a tener problemas de salud también, pues, claro, ¿no? Cardiopatías, tienden a presentar desánimo, abulia. Entonces, eso ocurre cuando llevan una vida muy sedentaria, ¿no? Por eso es que hacia los 40, 45 años es donde recomiendan también los médicos que la persona pues realice más actividad física. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque es la edad en donde tiende a generar una vida más sedentaria, ¿no? Claro. Entonces, por eso los jóvenes tienden a ser más activos, más dinámicos, claro, ¿no? Pero se sugiere más en la adultez intermedia que la persona practique más deporte porque es más propensa a desarrollar una vida más sedentaria, claro, ¿no? Entonces, y eso tiende a generar estado depresivo, pues, ¿no? Entonces, por eso lo importante es hacer actividad física, ¿no? Y ahí es donde aparece GABA, ácido butírico aminogama. Estos neurotransmisores además también facilitan la comunicación entre las distintas áreas del cerebro que intervienen en el proceso emocional. Claro, ¿no? Entonces, los neurotransmisores también juegan un rol muy importante y sobre todo también durante la etapa del enamoramiento. Claro, durante la etapa del enamoramiento, ¿qué es lo que nos hace que sintamos gusto, atracción por la otra persona? Ah, tiene que ver ahí la dopamina, neurotransmisor que se libera ante los estados de placer. Este neurotransmisor, que es la dopamina, juega un rol muy importante en los estados placenteros, como por ejemplo en el juego, como por ejemplo en la actividad sexual y por otro lado también durante la etapa del enamoramiento. Por eso la tendencia a poder llegar a generar un gusto cada vez que recordamos al ser amado, sí, cada vez que recordamos al ser amado nos genera gusto, agrado, deseo. ¿Por qué? Porque eso justamente tiene que ver con cambios bioquímicos, por supuesto. Ver su fotografía, recordar al ser amado, nos genera placer, nos genera gusto. Y esto va a llegar a ser un aspecto muy importante, sobre todo también en ese caso. ¿Ya? Muy bien, entonces, bueno, pues eso es lo que podemos llegar a apreciar en ese sentido, ¿no? Pero también, por otro lado, aparte de los cambios a nivel bioquímico, también se estaría presentando en este sentido a la corteza prefrontal, ¿no? Que viene a ser la parte más evolucionada del sistema nervioso. Y como habíamos mencionado, la base biológica de las emociones se da por un lado a nivel subcortical y por otro lado a nivel cortical. Si hablamos acerca del nivel subcortical, es el sistema límbico. Y si nos referimos hacia el ámbito cortical, se refiere a la corteza prefrontal, que justamente es la que se encontraría dentro del lóbulo frontal, el área 9, 10 y 11 de Brodmann. Esta parte de nuestro cerebrito es la que al momento de llegar a madurar es la que nos va a permitir el control entonces de los impulsos, pero sobre todo también de manera consciente. Por eso, asimismo, el sistema límbico mantiene comunicación con el córtex prefrontal, que es el centro de la evaluación cognitiva.
permitiendo así la posibilidad de mantener el control emocional o el control afectivo. Claro, ¿no? Entonces, en este caso, eso es justamente lo que va a llegar a presentarse, ¿no? El córtex prefrontal. Ahora, la pregunta viene por otro lado. Si las personas llegan a madurar a nivel de la corteza prefrontal, sobre todo los adultos, la maduración de esta parte más evolucionada de la corteza cerebral se presenta hacia la adultez temprana en adelante. O sea, en teoría, esperamos que un adulto sea bastante controlado, equilibrado emocionalmente, ¿verdad? Sin embargo, esto no sucedería en algunos casos, claro, ¿no? Como por ejemplo, se escucha en las noticias, se detiene el tráfico en la carretera central porque se agarraron a golpes a la mitad de la pista un microbusero con un mototaxista. El mototaxista levanta la moto y se la lanza, y el otro saca una rueda de su vehículo y se la lanza también. Y los dos ahí empiezan a... Entonces uno diría, pero ¿qué sucede? Si son adultos, no deberían de controlar sus emociones o sus impulsos y todo eso. Claro, ¿no? Entonces, ocurre que en ese sentido uno va a decir, pero ¿qué sucede entonces? ¿Cuál es la explicación del por qué pueden reaccionar de esa manera? ¿Y la respuesta en dónde está? La respuesta está en Vygotsky, porque Vygotsky es el que va a llegar a afirmar más bien a continuación lo siguiente. ¿Qué va a decir Vygotsky? Bueno, pues Vygotsky va a decir, lo que sucede es que eso no se va a desarrollar siempre y cuando no presente o se dé el desarrollo a nivel social. Vygotsky va a decir, el medio social influye para el desarrollo neurológico y de la mano para el desarrollo de las funciones mentales superiores. Eso ya lo sabemos, claro. Y el desarrollo de los procesos mentales superiores, o sea, eso sí lo conocemos, ¿no? Eso sí lo sabemos. Claro, ¿no? Entonces Vygotsky va a decir, si una persona se va a llegar a encontrar en un medio social hostil, donde pues hay respuestas impulsivas, agresivas, no hay normas, no hay reglas, es muy probable que no se desarrolle la corteza prefrontal y por lo tanto, por más adulto que sea, no va a tener control de sus impulsos. Claro. ¿Por qué? Porque lleva un aspecto formativo, pues más de tipo primitivo tal vez, ¿no? Pero las normas y las reglas son importantes, va a decir Vygotsky, porque eso no solamente favorece el desarrollo de la corteza prefrontal, sino que además también, por otro lado, también ayuda a la autorregulación, lo cual es importante para poder manejar las emociones. Entonces, por ejemplo, ¿en qué sentido? ¿Han visto tal vez en algunos momentos cuando un niño llega a reaccionar contra su hermanito, lo empuja, el chiquito de 4 años lo empuja al de 2. Mamá se acerca y es el que dice, no, hijito, no se le pega al hermanito. No, los hermanitos se quieren. Abrazo de hermano, abrazo fraterno, besito. Hermanito, te quiero. Hermanito, te quiero. Muy bien, ahora sí, sigan jugando. O sea, cuando ocurre eso, justamente ¿para qué pasa? Ocurre porque la mamá pretende que el niño autorregule su comportamiento. Entonces, lo que le está enseñando a través del medio social es que el pequeño no puede ir reaccionando de manera impulsiva e irracional, sino que esa reacción tiene consecuencias. Entonces, para que el niño lo pueda aprender, lo dibuja a través de normas y reglas. Y esto es importante porque más adelante se vuelve autodirectivo. Es decir, el propio sujeto, el propio individuo, luego llega a regular su propio comportamiento en base a ello. Entonces, ¿el medio social influye? Claro, claro que sí. Influye el medio social para el desarrollo de la corteza prefrontal. Y eso ya viene desde Vygotsky. Entonces, ese viene a ser el punto. Es la misma forma entonces en donde incluso hay personas que pueden llegar a perder el control y esto y aquello. Sí, puede deberse sobre todo a partir de la influencia o el tipo de impacto que haya generado el medio social. Porque al final el medio social hace que se vuelva autorregulador el comportamiento. Bien, entonces ese viene a ser el punto clave de lo que estamos viendo en este caso. ¿Ya, muchachos? Eso sería entonces, pues claro que sí, ¿no? La maduración entonces de esta parte más evolucionada de la corteza cerebral se presenta entonces hacia la adultez temprana en adelante, ¿no? Requiriendo también así de la influencia del medio social. Bien, entonces ese es un punto clave, ¿no? Entonces, esto viene a ser un elemento interesante para poder llegar a comprender
¿Qué es lo que permite así el desencadenamiento o manifestación de nuestra conducta? Claro, ¿no? Y por otro lado, la parte bioquímica va a ser muy importante, ¿no? Todo lo que hemos citado hasta el momento viene a ser la parte biológica, esa es la neurofisiología de las emociones, ¿correcto, chicos? A nivel cortical, a nivel subcortical y a nivel de los neurotransmisores. Y a nivel de neurotransmisores, ¿ya? Muy bien, excelente. A continuación, pero, ¿cómo es que está relacionado la parte cognitiva con la parte emocional? ¿De qué manera la parte cognitiva puede llegar a impactar en el desarrollo del autocontrol? Entonces, para esto es donde vienen las teorías o las reflexiones sobre el ámbito de la cognición y la emoción, que es justamente lo que veremos por ese lado. Cuando nos referimos acerca de la cognición y de la emoción, estos van a llegar a verse entre dos ámbitos muy peculiares. Los psicólogos cognitivos señalan que las emociones estarían surgiendo a partir de lo que el sujeto construye en su mente. Por ejemplo, supongamos que un varoncito es aquel que va a llegar a señalarle, va a comentarle a su novia de que el próximo fin de semana no se van a poder ver porque él va a ir a un encuentro, a una reunión de reencuentro de la promoción. Hace 5 años que terminó el colegio y ahora se van a encontrar con los amigos después de cierto tiempo, claro. Y como no tiene nada que ocultar, pues se lo va a comentar a la novia, ¿no? Sin embargo, ella sabe que su primera pareja fue en el colegio, fue con una chica de la promoción. Entonces, de tal manera que ella sabe que probablemente va a estar ahí. Sí, es probable que esté ahí. Es más, cuando se lo comenta, él dice, bueno, sí, probablemente vaya a estar, ¿no? Bueno, porque es la promoción. Pero yo no voy tanto por ella, yo voy por mis amigos, por la promoción, claro, ¿no? Entonces, de esta manera, entonces, de esta manera es que Varoncito está decidido, ella respeta su decisión, felizmente una chica prudente, chica sabia, de tal manera que cuando llega a darse el momento, ella simplemente dice, bueno, espero que la pase bien y ya conversaremos en algún otro momento cuando ya estés más desocupado, ¿no? Y efectivamente el varoncito simplemente va. Cuando va, ella, luego, más o menos casi a la medianoche, le manda mensaje y no responde. Lo llama por teléfono y tampoco responde. 1 de la mañana, 2 de la mañana y simplemente el celular ahora está apagado. Ocurre entonces que el varón pues no contesta, no responde, tal como no ha habido. La chica no puede dormir ese día. No puede dormir, está con insomnio, ella se acuesta en la cama, mira hacia un lado, hacia el otro, se da vuelta y nada, no puede conciliar el sueño. Y pasa por su mente cosas, como por ejemplo, claro, seguramente habrán estado bailando hasta qué hora, no he tenido tiempo para atender a mí, mi llamada, mi mensaje. Entonces comienza a construir cosas en su mente. Cuando luego, a la mañana siguiente, eh, Varoncito la llama a ella, claro, ¿no? Y ella a lo mejor contesta, pero con sarcasmo, con ironía, con todo esto, ¿no? Y es ahí donde ella dice, ¿y qué tal? Me imagino que la habrás pasado bien, tanto que ni siquiera me has podido contestar y que esto y que aquello. En ese momento el varoncito le dice, pero lo que pasa es que, claro, no me digas nada, seguramente la has pasado bien con ella, habrás estado toda la noche, y que esto y que aquello. Y cuando ella comienza a hablar, el varón le interrumpe diciéndole, pero si al final no fui. ¿Qué? ¿Cómo que no fuiste? Pero si yo te he estado llamando, mensajeando y qué sé yo. Cuando al final dice, no, no pude ir. Lo que pasa es que a medianoche me dio un ataque de asma y como tú sabes, yo soy asmático y he tenido problemas con eso. Fue por eso que fui a emergencia al hospital, bueno, a la clínica, papá y mamá estuvieron conmigo. ¿En serio? Y como ustedes saben, si la chica va a decir, allá, ese allá no es que te crea, no, ese allá es, espérame un momento porque lo voy a confirmar. Y lo que va a hacer efectivamente es confirmarlo, o sea, no porque se lo diga te va a creer, no, ellas son así, ellas no son así, van a tener que confirmarlo.
Y para eso, entonces, va a tener que luego confirmarlo, va a llamar a la mamá, probablemente va a ir a visitar, esto, aquello, ¿cómo la pasó? ¿Estuvo mal enfermo? Ah, sí, estuvo mal de medianoche, nos fuimos con él al hospital, que esto, tuvo una crisis y que tenía una reunión y que por eso no fue y qué sé yo. Ajá. Cuando eso ocurre, muy bien, efectivamente, bueno, ¿qué? Ariana quiere foto, mira, imagínate, quiere verlo entubado al muchacho, con toda su, con todos sus tubos, su fístula, con su respirador artificial, recién para creerlo. Su mancha, estas chicas son terribles, ¿no? Ya pasaron el umbral. Y sucede que a la final, pues la chica de tanto, pues se convence, ¿no? Bueno, sí, ya pues la mamá dice esto, el papá dice lo otro, y efectivamente, ¿no? Entonces al final llega, eh, precavida, dice, y al final llega a creer que eso es así, ¿no? Bueno, lo acepta y de verdad, pues eso es lo que había sucedido, ¿no? Entonces, de tal manera que al final ella dice, entonces, yo desvelándome por las puras, porque nada de lo que yo había pensado había sucedido, jamás sucedió. Entonces, ella desencadenó su celo, su enojo y su estado afectivo. ¿Por qué se produjo? Se produjo porque él no fue a la reunión o simplemente por lo que ella llegó a construir en su mente. Entonces, la psicología cognitiva nos dice que la emoción se produce a partir de lo que construimos en nuestra mente. Y esto es justamente el ejemplo que hemos estado viendo, ¿no? Claro. Entonces la cognición y la emoción dice lo siguiente. Los teóricos cognitivistas enfatizan la influencia fundamental que tiene la cognición sobre las emociones, poniendo énfasis en la percepción entendida como una evaluación. Claro, o sea, cuando juzgamos, evaluamos, analizamos, pensamos, como asignación de valores o estimación de lo que la situación representa para las personas. Entonces eso justamente viene a ser la cognición. Entonces de esta manera lo que nosotros construimos en nuestra mente llega finalmente a desencadenar. Entonces en este estado, sí, eso es lo que va a llegar a pasar. Y por lo tanto, entonces la reacción va a llegar a ser de esta manera. Se postula entonces que las reacciones emocionales dependerían más bien de manera significativa de la evaluación que el individuo realiza acerca de la situación que experimenta en un determinado momento. Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Se postula entonces así que las reacciones emocionales dependerían de manera significativa de la evaluación que el individuo realiza acerca de la situación. O sea, depende de lo que él piensa, depende de lo que él cree, depende de lo que él construye en su mente, lo que al final va a desencadenar este tipo de comportamiento. Sí, eso justamente es lo que se va a llegar a mostrar en este campo, ¿ya? Entonces, ese viene a ser el detalle, pues, ¿no? El punto clave, entonces, en el cual se va a llegar a dar. Eso es a lo que se refiere con respecto a la cognición y la emoción, ¿ya? Muy bien, entonces, ese viene a ser el punto, ¿no? La cognición y la emoción. Por otro lado, siguiendo la misma línea cognitivista, van a haber algunos teóricos de naturaleza cognitiva que van a explicar cómo se estarían generando las emociones. Y es aquí donde nos encontramos con Stanley Shafter. Este personaje llega a señalar en primer lugar que las emociones van a llegar a darse en un plano primero de carácter fisiológico, donde lo biológico reacciona mucho antes que la conciencia. Entonces, mucho antes que la persona pueda llegar a notar que está experimentando miedo, alegría, tristeza, ya se están dando desde hace rato los cambios biológicos. Entonces, señala que las emociones son producto entonces de una doble evaluación respecto a los propios cambios orgánicos, o sea que llega a reaccionar, mejor dicho, el aspecto fisiológico. Se va a llegar entonces de esta manera a reaccionar de manera fisiológica. Entonces, Chapter llega a señalar de esta manera, se le llama, bueno, esta teoría se conoce como la teoría de la atribución.
La emoción entonces no es meramente un suceso fisiológico, una reacción química en el organismo, decía él, ¿no? Que crea sentimientos o emociones automáticamente. La reacción fisiológica por sí misma no produce una emoción, no produce la activación fisiológica por sí misma una emoción. Un estado de activación fisiológica para el que no existe una explicación inmediata lleva a la persona que lo padece a evaluarlo y a comprenderlo. Entonces, ¿qué significa? Que primero se da el cambio fisiológico y eso precede a la emoción, a la conciencia de la emoción. Esto le lleva a buscar activamente en su ambiente una explicación apropiada o etiquetaje, así lo llama él, ¿no? De la activación, donde la elección de etiqueta determina finalmente la respuesta emocional. Por eso, la emoción se debe pues a las evaluaciones de los sucesos internos y externos. O sea que nosotros evaluamos, por un lado, tanto los cambios biológicos como también, por otra parte, el entorno, el medio que nos rodea. Evaluamos tanto lo interno como lo externo. Claro, ¿no? Entonces, de eso es lo que se va a llegar a presentar. Por eso es que para Chapter también la emoción depende del pensamiento. El pensamiento precede a la emoción. Claro, ¿no? El pensamiento precede a la emoción. Es decir, primero hay un cambio fisiológico y luego interpretamos el cambio fisiológico con ayuda del entorno donde nos encontramos. Y recién allí surge la conciencia de emoción. Bien. Si podemos entonces cambiar las atribuciones o interpretaciones, también podremos cambiar nuestros estados emocionales o el temor. Sí, es lo que dice a Chapter. Entonces, para Chapter son los pensamientos lo que va a preceder entonces las respuestas emocionales, claro. Primero se produce el cambio fisiológico, luego la evaluación del mismo y del entorno, y luego viene la conciencia de emoción, ¿no? Eso es lo que él menciona. Entonces, por eso señala que las emociones son producto de la evaluación de los propios cambios orgánicos y también de la situación o del entorno. Entonces, viene de una evaluación tanto interna como externa. La teoría de Chapter sugiere que existe una secuencia de ciertos momentos, como por ejemplo, frente a una situación se presenta la activación fisiológica, porque es lo primero que se da. La reacción fisiológica antecede a la emoción. La persona percibe esta activación, o sea, el cambio biológico, y también busca la forma de explicar qué es lo que le está pasando, por qué presenta esa palpitación tan inmediata. Y lo identifica en el ambiente, en el entorno. Por eso viene primero una evaluación interna y luego una evaluación externa. Y como resultado, le pone un nombre, le pone una etiqueta a la emoción, diciendo, he experimentado miedo, he experimentado cólera, celos, entre otros. Ejemplo, una joven, al momento de llegar a encontrarse en el ómnibus camino a casa, es de las que ella recuesta su cabeza en la ventana, mientras está despierta mirando por la ventana, está tranquila abrazando su mochila. Pero en un momento, en un cruce de avenidas, un tipo coge un trapo para limpiar la luna y justamente lo presenta donde ella está recostada. Al momento de presentarlo con fuerza, ¡pum! Y comienza a limpiar, la chica en ese momento se asusta y sale de ahí de la ventana, se aleja de la ventana y comienza a presentar palpitaciones. Ella luego dice, uy, se ve que este tipo me ha asustado, mi corazón está pero a full. ¿Eso qué significa? Que ella primero presentó el cambio biológico. Dos, identificó la causa de eso en el tipo que la sorprendió con su trapo limpiando. Y tercero, luego le da una etiqueta diciendo que se trata de miedo. La asustó. El susto se produjo por lo que el tipo estuvo realizando en ese momento. Entonces, la reacción fisiológica ocurre, luego viene la explicación del acontecimiento en el entorno y finalmente se produce una etiqueta o se genera una etiqueta. Claro, ¿no? Entonces, de esa manera es donde parecería con Chapter, pues. Por eso que para Chapter las respuestas fisiológicas se dan de manera rápida, se dan de manera automática y surgirían de una doble evaluación. Primero de una evaluación interna y luego de una evaluación externa para finalmente ponerle un nombre. Para finalmente así entonces ponerle un nombre. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, eso es lo que decía Chapter.
Para Chapter, entonces, la cognición es lo que uno evalúa tanto de sí mismo, de su organismo, la evaluación interna y la evaluación externa, es lo que va a llegar a presentarse, ¿no? Como parte del cambio o de la explicación de las emociones. Bien, eso es para Stanley Chapter. Pero también, por otro lado, tenemos a Richard Lazarus. Este personaje es muy importante porque también generó grandes aportes hacia el desarrollo psicoterapéutico. Desde el punto de vista de Richard Lazarus, afirma que las emociones también son un resultado de una doble evaluación, solo que le llama evaluación primaria y evaluación secundaria. Una evaluación primaria es aquella que está referida al nivel de amenaza. Esa es una evaluación primaria. Como por ejemplo, en este caso, una persona puede salir a la calle y cuando sale encuentra un grupo de barristas que vienen caminando hacia él. En ese momento hay un nivel de amenaza muy elevado, claro, pues, ¿no? Porque puede asumir que lo pueden golpear, lo pueden asaltar. Entonces ahí el nivel de amenaza es muy elevado, claro, ¿no? El nivel de amenaza es la evaluación primaria. El grado en el que puede ser afectado también el bienestar, ¿no? A eso se refiere, el grado en el que puede estar afectado el bienestar. Pero por otro lado viene luego la evaluación secundaria. Y la evaluación secundaria es la estimación de nuestra capacidad de afronte. Se refiere a qué recursos se tienen para poder afrontar esa situación. Esa es la evaluación secundaria. Entonces es la estimación de nuestra capacidad de afronte de los recursos con los que contamos para enfrentar el medio. Si este muchacho se da cuenta que al momento de encontrarse al grupo de barristas no tiene ningún recurso para poder controlarlo o para poder manejarlo, es probable que se desate el miedo. Claro, el miedo ocurre porque los recursos son pobres y el nivel de amenaza es muy elevado. Entonces, ¿eso podría ser? Sí, eso podría suceder, pues, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, la evaluación secundaria es la capacidad de afronte. Claro, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si este muchacho, al momento de doblar la calle, ve a los barristas que se vienen, pero en eso también ve a media cuadra que está un patrullero, policía montada y está serenazgo dando vueltas? En ese momento, ¿es probable que siga teniendo miedo? Es probable más bien que no, disminuya su miedo. ¿Por qué? Porque la capacidad de afronte ha aumentado. Él puede acercarse a un vehículo de estos de seguridad y a lo mejor ir avanzando, pero al lado de la policía, lo cual hace que le pueda brindar mayor seguridad. Entonces, de ser así, la capacidad de afronte ha aumentado y el nivel de amenaza disminuye. Entonces, ¿eso se puede llegar a dar? Sí. Entonces, aumenta uno y disminuye el otro. Cuando una joven le dice a su compañero de la universidad que mejor terminen el trabajo de la universidad en la casa de ella. Cuando van a la casa de ella le dice al muchacho, espero que no le tengas miedo a los perros. Cuando el varoncito pregunta, ¿y tu perro es grande o es pequeño? Mi perro es un Shih Tzu. Tiene 3 meses de nacido, pero está chiquito todavía. Es un perro pequeño. Listo, felizmente, ¿no? Su nivel de amenaza es menor. Es un Shih Tzu, un perrito pequeño, un perro que de un estornudo se desmaya. Entonces, de tal manera que presenta una evaluación primaria, el nivel de amenaza es muy, muy bajo. No se siente amenazado y la capacidad de afronte es muy elevado. Claro que sí. Entonces, si soy más alto, peso más, qué miedo me va a dar el perro, pues, ¿no? Claro, así es. Pero, ¿qué pasaría si le hubiera dicho que su perro, más bien, es un Rottweiler? La chica mide como un metro 70 y le dice que su perro le da por la altura del cuello. Entonces, es un perrazo, ¿no? En 2 patas parece un oso. Y tu perro en verdad es bastante grande. Sí, claro, es grande, mide tanto, dicen. Y pesa bastante. Uy, cuando se queda dormido en la cama de mis papás, tenemos que bajarlo entre tres. Su macho. Sí, pero no te preocupes, ya está amaestrado, destructor. Destructor, así se llama. Sí, así se llama, destructor. Pero la verdad que esto es un angelito destructor. Genial, no sé, destructor me da miedo ahora, ¿no? Entonces, de esta manera ocurre pues que el muchacho dice pues, oye, mejor, ¿qué te parece si mejor hacemos la reunión del trabajo por Zoom?
Creo que mejor por ahí, ¿ah? Sí, sí, ¿no? ¿Y por qué ahora siente miedo? Siente miedo porque el nivel de amenaza es mucho mayor. Claro, ¿no? Es mucho mayor y la capacidad de afronte es mucho menor ahora. Si aumenta el nivel de amenaza y está disminuida la capacidad de afronte, entonces simplemente la persona llega a mostrar un comportamiento disfuncional, muy probablemente, sí, como por ejemplo el que se desate el miedo. Claro, ¿no? Entonces, ¿eso se puede llegar a dar? Sí, claro que sí, ¿no? Entonces, a eso implicaría una doble evaluación. Evaluación primaria, dijimos, y la evaluación secundaria. ¿Ya, muchachos? Evaluación primaria y evaluación secundaria, ¿no? Claro. Evaluación primaria y la evaluación secundaria, jóvenes, sería el punto más representativo. ¿Listo? Muy bien, excelente, muchachos. Eso es lo que va a suceder entonces. Ahora, la propuesta de Richard Lazarus va a llegar a ser muy favorable, sobre todo dentro del campo psicoterapéutico. Por supuesto, hoy en día, por ejemplo, hoy en día, nos damos cuenta de que las personas que pueden llegar a pasar por psicoterapia buscan adaptarse de una mejor manera. Como por ejemplo, si un joven dice, yo la verdad que me siento muy estresado con solo saber que voy a tener que estar en la universidad y voy a llegar a exponer delante de tanta gente. Y voy a exponer delante de tanta gente. Y si me olvido, y si me preguntan algo que no sé, y si se burlan, etcétera, etcétera, etcétera. Su nivel de amenaza es muy elevado. Se siente muy amenazado. ¿Qué recursos tiene para poder afrontar la exposición? Casi ni uno. Es una persona muy insegura, no ha desarrollado un sentido de adaptabilidad. Entonces, de tal manera que su capacidad de afronte es muy pobre. Su capacidad de afronte es muy pobre y su nivel de amenaza es muy elevado. Entonces, al momento de darse ello, ¿en qué debería de entrenarse? Debería de entrenarse, lo que debería de perfeccionar sería su capacidad de afronte, pues. Claro, ¿no? Entonces, de tal manera que cuando va donde el terapeuta es aquel que le va a llegar a decir, ah, tienes que utilizar estrategias como por ejemplo el cambio de roles. Claro, ¿no? Entonces, cuando dice cambio de roles, ¿qué significa? El muchacho se siente muy estresado cuando llega a sentirse observado frente a los demás. El cambio de roles consiste en que ahora el público se tendría que sentir observado y no él ahora. Para eso, entonces, ha proyectado una imagen de la cual le va a preguntar a la audiencia qué es lo que piensa al momento de ver esa imagen, qué pasa por su mente. Y al momento de preguntarles, ahora ellos son los que se sienten los observados y ya no la persona que está dirigiendo la exposición. Al hacer ese juego de roles, el muchacho se da cuenta que puede empoderarse y, y al darse ese empoderamiento resulta de que llega a mejorar su capacidad de afronte. Y al mejorar ello, disminuye su nivel de amenaza. Claro, ¿no? Y por otro lado, disminuye su nivel de amenaza. Entonces a eso se refiere cuando estamos señalando entonces la evaluación del punto de vista de Lazarus. Entonces, para poder controlar sus emociones, ¿de qué necesita? De una evaluación primaria y de su capacidad de afronte. Claro que sí. Y lo mismo se da en cualquier otro contexto, incluso en el examen de admisión. ¿Qué has hecho hasta el momento, luego de 2, 3, 4, 5 meses antes del examen de admisión para controlar tus emociones? Nada, entonces no va a pasar nada, pues la capacidad de afronte sigue estando igual que cuando empezó el estudiante. La capacidad de afronte es muy pobre. Y el nivel de amenaza, uy, no, aumenta cada vez más. Claro, pues si uno aumenta y no hay capacidad de afronte, entonces se va a disparar el estrés. Claro que sí. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, de esa manera es como se va a llegar a presentar en ese sentido, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué va a ser necesario, no? Que la persona pueda llegar a evaluar justamente el estado en el cual se encuentra y eso forma parte de la llamada metacognición. De eso viene a ser la introspección, mejor dicho, ¿no?
Claro, ¿no? Entonces, eso implicaría, y por ende, esto es lo que se va a llegar a gestar. Esa es la idea, ¿no? Entonces, el terapeuta lo que va a tener que hacer es que el estudiante pueda llegar a pasar por el uso de ciertas estrategias. ¿A qué se refiere? Uno no controla sus emociones leyendo un libro. No. Uno no va a controlar sus emociones, pues, siguiendo un tutorial, tampoco. Sino que para eso se va a tener que adaptar al contexto en el cual le pertenece su historia personal, porque cada uno tiene una evidencia o una vivencia diferente. Y por lo tanto, entonces va a tener que ajustarse, va a tener que acomodarse a la realidad de cada uno. Y Lazarus contribuyó de manera muy significativa para eso, claro, ¿no? Entonces, en este caso, la referencia más importante que señala Lazarus es que forma parte del autoconocimiento. Ese es el punto clave, ¿no? Uno sabe entonces, diría Lazarus, cuánto es que tendría que utilizar las estrategias, cada cuánto tiempo y de qué manera. ¿Por qué? Porque no va a funcionar lo mismo para todos. La forma, el estilo y la técnica que se utilice, según Lazarus, va a estar entonces en función a lo que necesita la persona, en función a su capacidad de afronte. Hay personas que pueden llegar a tener más desarrollada la capacidad de afronte que otros, claro, ¿no? Pero eso va a depender de lo que la persona descubra de sí mismo. Por eso esto, nuevamente, parte de un autoconocimiento. Claro, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que se va a llegar a dar, ¿ya? Muy bien. Y bien, entonces ese vendría a ser el punto, ¿no? El punto clave. Para el manejo entonces de lo que Lazarus va a considerar el aspecto central de las emociones, requiere de la introspección. Y el proceso introspectivo consiste en que la persona sea consciente de la experiencia que está teniendo. Claro, ¿no? Como por ejemplo, al momento de llegar a reconocer cuál es aquello de lo que realmente lo estaría frustrando para poder empezar con la capacidad de afronte. Claro, ¿no? Como por ejemplo, supongamos, ¿no? Bueno, cada uno conoce su realidad, ¿no? Y en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que no le permitió a un estudiante lograr su cometido la última vez? ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que le frustró tal vez? Algunos puede ser a lo mejor la carrera, no era lo que realmente querían y postulan ahora otra más. Por ejemplo, eso puede llegar a ser. Ah, entonces no era la carrera que yo quería, ¿no? Yo iba, no sé, ingeniería mecatrónica, ahora estoy yendo más bien a danza. Ah, ya, genial. Listo, entonces eso a mí me estresaba. Por otro lado, no, otro diría, no, la presión, la familia quiere que yo siga medicina humana. Sin embargo, pues a mí me encanta, me fascina, eh, no sé, pues, ¿no? La arquitectura, ¿no? Qué sé yo. Entonces hay un conflicto conmigo mismo. Otro dirá, pues a mí mi conflicto es el hecho de que amigos de la promoción en el colegio, hay algunos que no rendían, pero nada, y sin embargo ahora ya están en la universidad. Y yo, más bien, que tenía un promedio, un rendimiento promedio, sigo aquí, claro, ¿no? Entonces no salgo de este círculo vicioso y sigo aquí. Entonces me siento que doy vueltas, encasillado, y la verdad que no puedo salir de este estado. Ya quisiera, ¿no? Salir de esa situación. ¿Cuál es tu estado? ¿No? Eso es lo que va a suceder. Hay algunos que incluso van a decir, yo ya me cansé de la vida preuniversitaria. Ya. Sí, ya lo conozco, ya sé cómo es el sistema, ya he pasado por esto, por aquello, pero la verdad que ya, pues ya me cansé, o sea, como que hay un alto, ¿no? Hay un límite, y digo, ya hasta aquí nomás, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ya quisiera cambiar también de este estado. Entonces, cada uno conoce justamente su realidad, ¿no? Y para Lazarus, ese es el primer paso para poder llegar a lograr la capacidad de afronte. Uno no logra la capacidad de afronte de un momento a otro, sino que lo hace cuando la persona logra primero un estado de autoconocimiento. Claro, ¿no? Entonces, ¿eso sucede? Sí, eso sucede. Entonces, cada uno tiene su propia realidad, cada uno conoce qué es lo que lo frustra, qué es lo que lo mortifica, qué es lo que lo enoja. Para otros, como habíamos dicho, la edad. A algunos les influye mucho la edad. Eso sucede, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se podría llegar a dar, ¿no? La edad. Hay algunos que cuando ya están llegando a los 19, 20, otros ya están a los 21. Se preguntan también incluso, ¿no? Claro, ¿no? Se preguntan incluso, bueno, ¿hasta cuándo? Voy a llegar a los 24 y voy a seguir en lo mismo. Entonces, ¿hasta cuándo? Entonces, ahí justamente aparece, ¿no? La edad para algunos es perturbador.
Claro, ¿no? Entonces, depende, cada uno conoce su realidad, pues, ¿no? Y es eso justamente lo que Lázaro decía, pues, ¿no? Entonces, el punto de partida para poder lograr una capacidad de afronte y utilizar estrategias adecuadas se requeriría de un autoconocimiento, ¿ya? Ese requeriría, entonces, de esta manera, de un autorreconocimiento, ¿no? Claro, ¿listo? Muy bien, entonces eso va a llegar a presentarse, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Ahora, dejamos allá a Lazarus, dejamos ahí la predisposición de este personaje y nos vamos ahora a los tipos de emoción según Paul Ekman. Claro, no vamos a continuación entonces con esta principal referencia, ¿ya? Muy bien, chicos. No, pero la idea no era, no, para nada, la idea es que puedan llegar a desarrollar solamente conciencia, nada más. Tipo de emoción, vamos con Paul Ekman. Ekman señalaba que las emociones pueden llegar a darse en dos grupos. Hablamos acerca de las emociones básicas o primarias, las emociones primarias, emociones básicas, y las emociones secundarias o las que son de carácter social. Las primarias dice que son innatas y por ende son universales porque son independientes de la cultura. Todas las personas presentamos este tipo de respuesta independientemente de la cultura. Entonces, lo que va a suceder es que ahí que encontramos, por ejemplo, el enojo, la ira, la sorpresa, el miedo, el asco, la alegría y la tristeza. Ekman encuentra de que este tipo de respuestas se pueden llegar a dar independientemente de las personas o de la cultura, mejor dicho. ¿Sí? Eso sucede, ¿no? Ese es el tipo de emoción. Se dan independientemente de la cultura. Entonces, ¿esto de dónde viene? Viene de estudios que él llevó a cabo en personas ciegas y sordas de nacimiento. En personas ciegas y sordas de nacimiento, llegó a descubrir de que la respuesta de alegría eran las mismas con aquellas personas que sí podían ver y podían escuchar. Entonces de tal manera que él llegó a considerar de que esto no estaba determinado, entonces no estaba determinado por la cultura, sino que era una manifestación universal. Todos los presentaban. Entonces es ahí donde las emociones se van a llegar a presentar de esa manera, ¿no? Le llama por ello básicas o primarias. Son de naturaleza innata. Y van a estar con nosotros desde las primeras etapas, o mejor dicho, desde el nacimiento, pues, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde se van a encontrar las 6 emociones básicas de Ekman. En las emociones sociales, o llamadas también secundarias, estas más bien van a ser de corte aprendido, mientras que las primeras son universales, las segundas van a depender de la cultura. Estas segundas van a depender de la cultura, claro, como por ejemplo la vergüenza. ¿La vergüenza es aprendida? Sí. Si fuera aprendida, si fuera innata, perdón, lo tendríamos en las primeras etapas de la vida, desde el nacimiento. Sin embargo, eso no sucede. Un pequeño de 6 meses no siente vergüenza cuando le cambian el pañal delante de todos ahí, lo que están mirando, delante de las primas. A ver qué lindo mi primito, cómo le cambian su pañal, qué bonito, mira su miseria. De tal manera, pues que ahí el pequeño no siente vergüenza, pues, ¿no? Tiene 6 meses de nacido, lo están cambiando y no siente vergüenza. Pero lo contrario ocurre cuando llega a los 9 años. Claro, ¿no? Y va a tener que cambiarse de traje de baño. Les ha pasado que mamá es de las que suele ponerle una toalla alrededor y le dicen, cámbiate nomás, nadie te va a ver. No, pero qué vergüenza, que mira, que están mis primas. Estamos en confianza, son familia. Y en ese momento, mientras pues el chico no le queda de otra más que ir cambiándose el traje de baño, a mamá se le cae la toalla. Un viento por ahí cruzado se apareció y se le cae la toalla. En ese momento, el muchacho que experimenta vergüenza. Claro, ¿no? Experimenta vergüenza. Pero la vergüenza entonces no es algo innato, no es algo innato, ¿ya? La culpa, la cual también se forja a nivel social cuando se llega a cometer errores, claro, ¿no? Y eso también se forja en el medio social, ¿no? Cuando cometemos algún tipo de torpeza, pequeñito que tiende a botar la leche,
en el desayuno, el pequeñito con el codo, ¡fum!, se trae abajo la taza de leche. ¿Qué experimenta cuando papá y mamá voltean a ver? Mira lo que has hecho, culpa, culpa. Entonces ahí aparecería, ¿no? Muy bien. Entonces eso implicaría la parte de la culpa y eso tiene que ver con la influencia que se da por parte del medio social. El orgullo, el amor, también considera Ekman, va a ser aprendido. El amor para él no es un sentimiento, sino que sería más bien una emoción, pero es una emoción aprendida. Así como podemos entonces aprender a amar, podemos desaprender, sí, es lo que sucede. Y en el caso de los celos, también son aprendidos. Claro, también son aprendidos desde el punto de vista de este autor. Los celos, en algunas culturas donde se practica la poligamia, un varoncito puede tener a varias mujeres a su lado, una para cada día de la semana, pero ellas no experimentarían celos entre ellas, compartiendo al mismo hombre, no sentirían celos. ¿Sobre eso por qué? Porque su cultura, en una cultura, en una cultura, en una relación poligámica, entonces sucede que más bien eso es aceptable, pues. Para otras culturas no lo es, como por ejemplo para los occidentales. En el caso de los occidentales sucede de que esto llega a ser distinto, ¿no? No es aceptado más bien el hecho de que el varón pueda tener varias mujeres, ¿no? Claro, entonces, por lo tanto, más bien hay un mayor sentido de pertenencia, como por ejemplo el varón que asuma de que solamente ella puede ser para él, algo así, ¿no? Entonces, ahí sí surgirían los celos, que está más vinculado a Occidente. Por otro lado, Ekman señalaba que los celos surgen de la combinación entre el miedo y el amor. El amor por el vínculo afectivo que existe, el cariño, el afecto, y el miedo a perder al ser amado. Producto del miedo y del amor surgen los celos, para la forma como lo entiende Paul Ekman. En el caso de la envidia, también va a llegar a darse en este caso, sí, la envidia también es cultural. En algunas culturas en donde se comparte todo y todo es de todos, entonces no hay envidia. ¿Por qué? Porque lo que él tiene también me pertenece, lo que ella tiene también es mío. Entonces eso implicaría donde no estaría surgiendo el aspecto de la envidia, ¿no? Bueno, y entre otros elementos más. Entonces todos ellos corresponderían a emociones aprendidas desde el punto de vista de Paul Ekman, o sociales, dijimos, ¿verdad? Emociones básicas o primarias, el enojo, la sorpresa, el miedo, el asco, la alegría y la tristeza. ¿Ya? Tipos de emoción desde entonces la perspectiva de Paul Ekman. Bien, eso vendría a ser entonces, ¿no? Así es. Ahora, dentro del control emocional, que es algo de lo que ya habíamos referido la semana pasada con Daniel Goleman, bueno, pues aquí viene con ese detalle, ¿no? Para la perspectiva de Daniel Goleman, se le da un valor muy significativo hacia el autoconocimiento, que es algo de lo que hemos ya señalado en más de una ocasión aquí. Para poder lograr el autocontrol emocional, ¿de qué se requiere? Se requiere de la autorregulación. La autorregulación parte de un autoconocimiento. Necesitamos llegar a ser consciente de lo que estamos experimentando y que lo desencadena. Sobre la base de eso, es ahí donde surgiría el autocontrol. Daniel Goleman afirma que la autorregulación o el autocontrol emocional, junto con el autoconocimiento, son la esencia de la competencia personal denominada inteligencia emocional, refiriéndose así a las capacidades necesarias para poder manejar adecuadamente las emociones y los impulsos conflictivos. Las emociones son aquellas en las cuales nosotros debemos de saber identificar qué lo provoca y qué lo diferencia. Y por otro lado, no es parte del control emocional, dice Goleman, reprimir las emociones. Una joven, cuando algo le frustra y no lo dice, no lo afirma, no lo señala, no lo comunica, es altamente probable que esa frustración vuelva más adelante, a través o convertida o disfrazada en cólera, ira o resentimiento. Lo que no se resuelve hoy, aflora mañana, de una u otra manera. Eso explicaría, dice Goleman, el por qué en algunos casos
Hay personas que pueden llegar a sentir frustración y aparentemente de la nada. Se pueden sentir melancólicas y no saben por qué. Pueden llegar a experimentar resentimiento con alguien y no entienden por qué la razón de este estado. Entonces, para Paul Ekman, pero para Daniel Goleman, señala de que los estados reprimidos de las emociones, aquello que no se resuelve, aquello que no se canaliza de manera adecuada, emerge más adelante de alguna manera. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero hay veces en cuando alguien quiere emprender algo nuevo, un proyecto nuevo, aprender un nuevo tema, supongamos, te asalta un recuerdo, te asalta una imagen, y que como esto no se llegó a resolver en algún momento, te perturba porque te asalta a la mente. Y tú dices, ay, otra vez con esas ideas, pero ¿por qué eso vino otra vez a mi cabeza? Porque no se resolvió en su momento. Para Daniel Goleman, aquello que no resolvemos en algún momento surge, emana de alguna manera más adelante, ya sea en forma de preocupación, ya sea en problema de problema de no poder dormir, ¿no? Puede surgir quizás en problema de conducta alimenticia, o sea, no sabe ni por qué se le ha quitado el apetito, no sabe ni por qué se le ha quitado el sueño. Y es que lo que no se resuelve en algún momento, eso luego aflora a partir de estos estados. Claro, ¿no? Por eso dice, no implica control emocional reprimir sentimientos ni espontaneidad emocional, sino el poder para elegir la forma de expresar nuestros afectos. Claro, de eso se trata, elegir la mejor manera de poder llegar a canalizar nuestros estados emocionales. Aprender a ser responsables de nuestros actos y saber también demorar la gratificación en pos de los objetivos propuestos. En pos de los objetivos propuestos. Entonces de eso se trata. Por eso es que el autocontrol emocional entonces va a llegar a tener un valor altamente significativo. Claro que sí. Porque de eso se trata, ¿no? De la manera como la persona se llega a ajustar a un nuevo momento, a un nuevo contexto, y sobre todo, pues cómo va a poder llegar a establecer mucho mejor el uso de las estrategias. Porque para Daniel Goleman, lograr la autorregulación se da a través de una estrategia, claro, ¿no? Una de ellas, una de las más conocidas, por ejemplo, viene a ser la evaluación de consecuencias. Evaluación de consecuencias. Esa es una estrategia para poder lograr la autorregulación o el autocontrol. Por ejemplo, cuando, cuando una joven va a la casa de su enamorado y la va a presentar por primera vez, ellas así no van bien arregladitas, bien perfumadas, ¿no? Quiere mostrar una buena imagen, obviamente. No está mal, pues, no está mal eso. Pero cuando ella se topa con la hermana de él, es la que la hermana comenta, ah, tú eres la enamorada de mi hermano. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, ahí nomás, no te fuerces. Ya me di cuenta de que mi hermano no ha cambiado, sigue estando de mal en peor. Que en ese momento la chica a lo mejor puede llegar a presentar una respuesta, muy probablemente acá pues una respuesta más impulsiva, y que a mí nadie me habla así, va a decir ella, ¿sí o no? Claro, ella va a decir, pues no, a mí nadie me habla de esta manera, ¿qué se habrá creído? Entonces ella pretende reaccionar de manera impulsiva, de manera agresiva, pero evalúa un elemento clave. ¿Y cuál va a llegar a ser en este caso? El hecho en el que cuando va bajando las escaleras, perdón, cuando va llegando a discutir con, o escuchar a la hermana de este muchacho, sucede que más bien eh, por ahí viene la abuelita, por ahí viene la abuelita, o sea, la matriarca, viene del brazo del enamorado. Ah, entonces en ese momento, ¿le conviene o no le conviene reaccionar de manera impulsiva? Es altamente probable de que no le convenga, pues. Claro, ¿no? Es probable que no le convenga. Claro, porque en ese momento ella dice, ¿qué te habrás creído? A mí nadie me habla así para sus adentros, ¿no? Y por ahí baja la abuelita, la matriarca de la familia. En ese instante no le conviene reaccionar así. Claro, entonces, ¿qué hace? Evalúa, pues. Eso se llama evaluación de consecuencias. Si yo hago esto,
no me conviene porque recién me están conociendo, van a creer que yo siempre soy así y la verdad es que no. Debo de saber controlar, respira, contrólate, no destruyas ahorita, ella se dice. Entonces, de esa manera trata de regularlo. Ahora, decimos regularlo porque no significa que lo va a reprimir, ¿ah? Se va a quedar callado y se va a tragar toda esa molestia, no. Sino que más adelante lo importante es que lo pueda llegar a sacar. Pero ahí, por ejemplo, tiene la ayuda, obviamente, de poder compartirlo con el enamorado, ¿no? Quiero comentarte algo. Mira, cuando yo llegué a tu casa y comienza a comentarle, ¿no? Entonces, ahí está ella sacando lo suyo, claro, pero lo hace con la pareja, ¿no? Pero está bien, porque la persona lo que debe hacer es canalizar eso, es sacar lo que está experimentando, lo que está expresando, lo que está pensando, claro, ¿no? Entonces, eso sería lo más adecuado, porque no es conveniente reprimir los estados afectivos, claro, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese sentido es donde aparece el autocontrol emocional. Esa será la parte entonces del autocontrol emocional. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, ese viene a ser el punto clave, ¿no? Entonces, dentro de todo lo que estamos revisando y señalando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que va a suceder cuando hablamos acerca del autocontrol emocional. Pero para eso se necesitan obviamente estrategias, como acabamos de mencionar, y sobre todo, pues saberlas utilizar en el momento adecuado, en el momento oportuno. Bien, por otro lado. Por otro lado, también aparecen las aptitudes de la autorregulación emocional. Según Daniel Goleman, según este personaje, Daniel Goleman nos llegó a señalar de que la inteligencia emocional puede llegar a utilizarse a través también de este recurso. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, pues que al momento en el cual nosotros buscamos llegar a mantener un estado de control o de quietud, de alguna manera, si se le quiere llamar de esa forma, debemos de saber adaptarnos, sobre todo, ¿no? Claro, ¿no? Y utilizar algún tipo de aspecto que nos ayude a manejar o a regular, sobre todo, nuestro estado afectivo. Y para ello es donde vamos a llegar a encontrarnos pues con diversos detalles, diversos aspectos que es parte de lo que veremos nosotros también pues a continuación, ¿no? Y en ese sentido, ¿a quién nos enfocamos, no? O a quién vamos a llegar a señalar. Bueno, pues para eso entonces tenemos a continuación lo siguiente, ¿no? Vamos por acá y nos vamos a referir acerca de este principal aspecto. Bien, entonces, para ello, vamos a encontrarnos con lo siguiente, ¿no? Ahí está. Tenemos la aptitud emocional y la característica, ¿no? Aptitud emocional y la característica. Por un lado, tenemos la adaptabilidad. La adaptabilidad, que es el primero, consiste en la flexibilidad para poder manejar los cambios y los desafíos. Enfocada entonces para poder llegar a manejar, dice, con flexibilidad y manejar los cambios y desafíos. Es una primera competencia. Por ejemplo, esta es la que se suele llegar a presentar como cuando nosotros estábamos recién en época de pandemia. El no aceptar, el no aceptar que eso no iba a cambiar de la noche a la mañana y que iba a tener un tiempo bastante prolongado, a las finales nos perturbaría. Claro, tendríamos entonces que llegar a aceptar la condición en la cual nos toca vivir en ese momento. En este caso, al momento en el que se llega a presentar, las empresas llegan a cerrar. Las empresas llegan a cerrar, disminuyen el personal. Y si papá no llega a aceptar de que en verdad no va a poder llegar a seguir trabajando y no lo acepta en verdad, es probable que se siga dañando, pueda llegar a sentir un resentimiento o probablemente incluso un estado de minusvalía para sí mismo. Entonces, ¿qué necesitaría papá? Adaptabilidad. ¿Qué significa? El darse cuenta, el ser más flexible, para poder manejar sus estados, sus cambios y sus desafíos, los cambios y los desafíos del medio, del entorno.
Entonces, es hasta que papá acepta de que en verdad la pandemia tiene para rato y que si no se adapta, entonces va a frustrarse. Si no lo acepta, eso finalmente va a terminar, pues obviamente destruyendo también parte de su estado que se va a llegar a dar, pues, ¿no? A nivel emocional, a nivel afectivo. Ah, entonces, por esa razón, ser flexibles es un elemento muy importante. Significa acomodarse y aceptar las cosas. Cuando una chica es la que termina la relación y dice, ¿sabes qué? No podemos seguir en ello, mejor sigue tu camino y yo el mío. Y el varón se esperanza en que ella va a recapacitar, va a querer volverla a enamorar. Y no sucede el cambio. Mientras él no acepte de que ella ya no quiere nada de nada, entonces simplemente va a seguir sufriendo, pues. Claro, por eso que tiene que hacer adaptabilidad. Tiene que aceptar la condición que le toca vivir y por otro lado ser más flexible, adaptarse a la nueva situación. Claro, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que se estaría dando, ¿no? Claro, entonces eso es lo que va a ocurrir. Flexibilidad, aceptar simplemente, ¿no? Ser más estoicos. Eso implicaría la adaptabilidad para poder evitar el dolor, el sufrimiento y adaptarse de una mejor manera. Adaptabilidad. En el autodominio consiste en manejar efectivamente los estados de ánimo y los impulsos perjudiciales, no tomar acciones inmediatas y darnos un pequeño tiempo, como por ejemplo lo que veíamos hace un momento, ¿no? Una estrategia para el autodominio que es evaluar la consecuencia de nuestra reacción. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Estaría bien o mal que pueda reaccionar de esta manera? Entonces, de llegar a ser así, esta persona está llegando a presentar la evaluación, eso se llama autodominio. Claro, ¿no? De eso se trata. Esa es la parte del autodominio. Entonces va a evaluar el pro y el contra sobre la forma o comportamiento que ha llegado a presentar la persona. Evalúa entonces si es correcto, si sería dable, sería oportuno o no reaccionar de tal o cual manera. A eso se refiere, ¿no? Entonces por esa razón es lo que va a llegar a presentarse, ¿no? Sí, eso es lo que va a ocurrir, ¿ya? Muy bien, eso sería la parte del autodominio que comentábamos también eso hace un momento. En el ámbito de la confiabilidad, consiste en exhibir honradez e integridad. Se refiere al ámbito ético-moral. Uno de los detalles más importantes es sobre todo también actuar de manera ética. Exhibir honradez e integridad, ser congruente en el pensar y en el hablar y el y actuar por el otro. Actuar éticamente es un aspecto muy importante, sobre todo también acá. Eso se llama confiabilidad. Actuar de manera ética. Entonces, eso nos ayuda a poder manejarnos mucho mejor con relación a lo... Recuerden que la inteligencia emocional no solamente es personal, o sea, no solamente es el controlar mis propias emociones y se acabó, esa es inteligencia emocional, no. Recuerden que también alberga el hecho de poder interactuar con otros, empatía, habilidades sociales. Y para actuar así, ¿qué se necesita? Actuar de manera ética, pues. Claro, actuar de manera ética. Entonces, ese sería el detalle más importante, ¿no? Claro. Entonces, si una persona tiene un negocio y va a actuar de manera ética, y es de la persona que dice, eh, este producto cuesta menos porque tiene menos acabados, está actuando de manera ética, porque no le está aumentando el precio a algo que no lo amerita. Cuando eso sucede, entonces tiene una mejor clientela, porque la clientela que desconoce va a decir, oye, qué sincero, en vez de venderme cualquier cosa, me está diciendo de que esto cuesta menos porque la calidad del producto es menor, esto cuesta más porque la calidad es mayor. Entonces, eso me hace confiar un poquito más, obviamente, en el negocio que tiene este tipo. Entonces, ¿eso qué implicaría? Esa es la parte de la confiabilidad, pues es la parte ética. A ello se refiere, ¿no? Entonces, la parte ética también nos ayuda a poder interactuar de una mejor manera. Bien, eso sería entonces la parte ética, no, sin engañar, ¿no? Sin engaños. Por ejemplo, esto suele pasar muchas veces, y eso tiene que ver con la inteligencia emocional por las relaciones interpersonales. Ocurre que hay personas que pueden tener conocimiento acerca de las computadoras,
Pero aquel que no sabe de computadora se puede dejar engañar fácilmente, ¿ah? Y es de la persona que le dicen, hay que cambiar esto, y también hay que cambiar aquello, y también cambiar lo otro, y también esto de acá. Entonces, y le dicen que cambie, pero de todo. Por poco que le piden, mejor cómprate otra nueva. Eh, pero la persona que sabe de esto y dice, no, necesita solamente cambiar esto y aquello, es muy probable que confíes más en esa persona que fue más sincera en vez de sacarte dinero. No se trata de que te saquen dinero, sino que puedan llegar a ser lo más éticos posibles contigo. Tú como cliente es probable que regreses, claro. ¿Por qué? Porque la persona está actuando de manera ética. Entonces, eso es justamente lo que se valora desde el punto de vista de Daniel Goleman. Eso corresponde a la confiabilidad. La innovación es estar abierto a las ideas y enfoques novedosos y a una nueva información. La innovación se refiere al hecho de poder llegar a aceptar el punto de vista de los demás. Por eso dices, estar abierto a las ideas y los enfoques novedosos de otros, ¿no? Esa es la innovación. Como por ejemplo en este caso, se refiere cuando hablamos acerca de la innovación, de poder relacionarnos con personas con las cuales nos pueden a lo mejor ejercer crítica. Estando en la universidad se van a dar cuenta que esto es más recurrente, la crítica. En su trabajo ya no es como cuando estaban en el colegio y decían, ¿alguna recomendación para el trabajo de su compañero? Nadie decía nada, todos calladitos, porque lo que buscaban era que la próxima vez que le tocara salir al otro, nadie tampoco le preguntara ni le hiciera estar en ese, lo pusiera en ese estado. En cambio, en la universidad ya cambia un poco la cosa. Claro, aquí la persona con la que estés, a lo mejor aquí la cosa cambia. Tus amigos, los más cercanos, qué sé yo, son los más críticos de tu trabajo. Me parece interesante el trabajo de mi compañero, sin embargo, no tiene fuentes. Yo no sé si es que lo he inventado en una noche de inspiración o de dónde habrá sacado todo ese contenido, porque la verdad, esto no tiene un aporte científico en sí, ya que le carece de fuentes. Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, y ese es el primero, faltan todavía como 10 que han levantado la mano. Entonces, ¿eso va a llegar a suceder? Claro, claro que sí. Entonces, de tal manera que hay que estar abierto a la propuesta diversa de otros. Eso se llama innovación. Consiste en estar abierto a las ideas y los enfoques novedosos, ¿no? De nueva información. Pero también otro elemento, y no menos importante, es la escrupulosidad. Consiste en la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones y no permitirse excusas. Consiste en la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones y no permitirse excusas, como por ejemplo, responsabilidad, esto que permite evitar la procrastinación. Y cuando evita la procrastinación, disminuye tus niveles de estrés, porque la procrastinación aumenta los niveles de estrés. Mi sentido de responsabilidad me dice entonces que debo determinar los 14, 15 problemas de tal curso. Lo desarrollo, me programo, me organizo. Y esa es la parte de la escrupulosidad, pues. Entonces, es la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones. Al momento en el cual cumple con su responsabilidad a largo plazo, la persona tiene una mejor predisposición para de poder desenvolverse. Sí, esa es la escrupulosidad. Eso sería entonces la escrupulosidad. Y la responsabilidad entonces en el cumplimiento de las obligaciones. Cuando cumplimos nuestras obligaciones, finalmente entonces ya no hay forma de dejar para mañana, lo cual hace que la persona pueda regular mucho mejor su estado de compromiso. Esa es parte de la responsabilidad también, sí, el compromiso. Que me imagino ustedes lo habrán hecho, ¿no? Cuando ustedes dicen, a partir de mañana voy a levantarme temprano para poder hacer esto, para poder hacer aquello, para también lo otro. Cuando ustedes deciden hacer ello, compromiso, es lo que les permite entonces desenvolverse de una mejor manera. Pues claro. Y ese viene a ser el punto clave, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Y ese va a llegar a ser el punto clave, ¿ya? Muy bien.
Entonces, eso implicaría el compromiso, ¿no? Como parte también de su responsabilidad. Entonces, cuando cumplimos con todos estos 5 elementos, son las llamadas competencias o aptitudes de la autorregulación emocional, ¿no? Todo eso nos sirve entonces para poder autorregular nuestro estado emocional y favorece obviamente para la interacción no solamente con nosotros mismos, sino en relación a los demás. ¿Ya? Pero también por otro lado, ¿qué tenemos? Experimentamos los llamados estados de ánimo. ¿Cómo nos encontramos en algún momento determinado? Los estados de ánimo son relativamente duraderos. En este caso pueden durar horas o pueden durar pocos días. Pueden durar horas o pueden durar pocos días. Claro. Como por ejemplo en este caso, estado de ánimo. ¿Cuál podría llegar a ser cuando hablamos acerca de un estado de ánimo? Esto se daría como cuando los estudiantes se esfuerzan, estudian, le dan tiempo y luego reciben la noticia de que se suspende el examen de admisión. Dicen, hasta nuevo aviso, cambió la fecha, ya no hay, se anuló y qué sé yo. Cuando eso sucede, el muchacho entra en un momento de crisis, ¿no? Y dice, no, pero tanto esfuerzo, tantos meses, ya había estado en mi maratón, en mi amanecida, en la maratón violenta, ¿no? La maratón violenta, la maratón grosera, ¿no? La maratón grosera, malcriada, etcétera. A la final, pues, cuando todo eso sucede, ahí el estado de ánimo, ¿no? Disminuye, pues. Entonces ya no está motivado el muchacho a querer hacer algo, ¿no? Claro. Entonces esto sucede y se prolonga, claro. Es otra manifestación de la afectividad que se caracteriza por una sensación emocional difusa de energía. Tiene una menor intensidad que la emoción, siendo relativamente duradera. ¿Por qué? Porque puede durar horas o puede durar también pocos días. Claro, ¿no? Puede durar pocos días. Y también puede estar independiente a factores externos, claro, como por ejemplo, por más que alguien que está disminuido en su estado de ánimo lo lleven al cine para que cambie, probablemente no lograría mucho. Puede despejarse, se ríe por un momento, pero luego regresa a su habitación y nuevamente se sume en un estado de tristeza. Entonces, de esta manera, implicaría el hecho en el que las personas son independientes de factores externos y se origina de la sensación de bienestar o de malestar de la persona. Claro, ¿no? Entonces, de esta manera es como se va a llegar a presentar los estados de ánimo. Pero los estados de ánimo sostenidos en el tiempo se pueden volver patologías, sí. Como por ejemplo, al enterarnos del fallecimiento de un ser querido, experimentamos tristeza, ya, esa es una emoción. Pero luego entramos a un cuadro de melancolía. Ese es estado de ánimo. Vas a estar así durante 4 días, 5 días, una semana, semana y media. Pero si esto se prolonga demasiado tiempo, ya van casi un mes donde el adolescente ha disminuido en su apetito, conducta alimenticia, lo que lo motivaba antes ha disminuido significativamente, busca estar solo, se aísla. Entonces la persona puede estar entrando en un cuadro depresivo, muy bien. Y la cosa ya cambia. Claro. Entonces, los estados de ánimo van a ser como nos encontramos en algún momento determinado, pero cuando esto se prolongaría demasiado en el tiempo, entonces se puede volver una patología. Entonces se puede volver, dijimos, pues una patología. ¿Ya? Esto se dará en cuanto a los llamados, dijimos, estados de ánimo. Ya, muchachos, muy bien. Entonces, como parte entonces de lo que estamos revisando en este caso, ¿no? Excelente, muchachos. Por otro lado, y para terminar esta parte, las pasiones. La pasión implica una entrega en relación al tiempo y al esfuerzo. En tu caso, ¿qué es a lo que te entregas a tiempo completo y con mucho esfuerzo? Tiene que ver con tus estudios, ¿sí o no? Claro, por supuesto. Allí nos referimos ahora hacia las pasiones.
A eso se refiere cuando hablamos ahora acerca de las pasiones, ¿no? Entonces, de ser así, comparte la intensidad de la emoción, o sea, cuando se vive, cuando se experimente de alta intensidad, interpretando subjetivamente las diferentes situaciones que se experimentan, ¿no? Y poseen una mayor temporalidad, o sea, tienden a prolongarse en el tiempo, ¿no? Incluso pueden durar más que los sentimientos. Claro. Pero por otro lado, pueden ser una alta pasión o una baja pasión. En este caso, una alta pasión es aquella que dignifica al ser humano, como por ejemplo, si hablamos acerca del altruismo, este bombero ayuda a una abuelita, por ejemplo, ¿no? Al ayudar a la abuelita, arriesga también su vida con tal de salvar la vida de la octogenaria. De esta forma, entonces, esa es una alta pasión, claro, dignifica al ser humano. Las personas que se dedican en base a la vocación o actúan en base a su vocación. Una enfermera en el 2020 fue, ¿no? En época de COVID, salieron las noticias que llegaba a caminar una distancia bastante larga y cruzar un río para poder llevar medicamentos de una población a otra. Y nadie costeaba pues el trayecto ni nada de eso, ¿no? Era su vocación, pues. Eso es una alta pasión. Eso sería una alta pasión. En cambio, las bajas pasiones son aquellas que van a llegar a denigrar al ser humano. Las bajas pasiones denigran al ser humano, como por ejemplo los vicios, el alcohol, las drogas, el juego, en el caso de la ludopatía. Por otro lado, las obsesiones son otra forma de una baja pasión. Una baja pasión. Entonces sería una obsesión, sí. Un varón obsesionado por una joven renuncia a su trabajo para seguirla. Le toma fotos cruzando la calle. Se llega a averiguar su número telefónico y luego le manda la fotografía que le tomó en la tarde con un mensaje diciendo, siempre estaré cerca de ti. En este caso, entonces, ¿qué sería? Es una baja pasión, pues, ¿no? Claro, eso sería una baja pasión. Una baja pasión, entonces, sería una obsesión. Claro, ¿no? Eso sería una baja pasión. ¿Ya, muchachos? Las obsesiones, entonces, serían bajas pasiones. Claro que sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso implicará, ¿no? Y las bajas pasiones suelen estar ligadas, entonces, a patologías. Claro, pues, ¿no? El alcohol, las drogas. Y por otro lado, las obsesiones suelen estar ligadas a patologías. La celotipia, ¿no? La celotipia también sería una baja pasión. Esta persona que dicen, o eres mío o no eres de nadie. Y si vas a ser de otra, dice ella, algo me llevo de ti. Entonces es una baja pasión, pues, ¿no? Una celotipia, es terrible eso. Entonces, eso sería parte entonces de un comportamiento de tipo pues disfuncional, ¿no? Como el que estamos señalando, ¿ya? Muy bien, chicos, eso se daría entonces a partir de ello, ¿no? ¿Listo? Excelente. Muy bien, entonces eso implicaría la parte de las pasiones. ¿Ya, muchachos? Muy bien, jovencitos. A continuación, vamos a dejar aquí. Por cierto, acá le dejo también la parte de su material. Claro, así es. A ver acá si se puede llegar a ver. Para poder llegar a compartir a continuación la parte nociológica, ¿no? Sí, vamos ahora al plano de la nociología. Claro, muchachos. A ver, fíjate por acá. Aquí, para complementar aquello que ustedes ya han venido haciendo, ahora dejamos ahí el plano de la psicología y ahora nos enfocamos hacia la disciplina filosófica llamada nociología, de la que, por cierto, seguramente ya tienen también conocimiento de este,
y se va a enfocar hacia el problema del. Nos enfocamos ahora al problema del conocimiento. Nos vamos ahora, jovencitos, hacia el problema del conocimiento. Excelente. La nociología es una disciplina filosófica que se va a llegar a centrar en poder determinar eh, cómo es que nosotros llegamos a adquirir en sí el conocimiento, cómo adquirimos el conocimiento. Entonces, de esta manera, al momento de llegar a preguntarnos cómo es que adquirimos el conocimiento y en qué se fundamenta, esto le va a traer recuerdos como cuando han llegado a revisar en historia de la filosofía. La edad moderna es una etapa en donde la pregunta es justamente acerca del conocimiento. Para algunos, el fundamento del conocimiento yace en la razón. Esto le trae recuerdo de personajes como René Descartes. El fundamento del conocimiento yace en la experiencia. Si se trata más bien ahora de la experiencia sensible, viene a nuestra mente John Locke. Pero por otro lado, al momento de señalar, no, el fundamento del conocimiento es tanto la razón como la experiencia. El fundamento del conocimiento es tanto la razón como la experiencia. Entonces ahí viene más bien Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, claro, muy bien. Entonces, esto que viene a darse dentro del campo del conocimiento, es muy probable que lo que viene a nuestra mente más se viene en la edad moderna. Sin embargo, es importante recordar de que esto no solamente se da en el plano de la edad moderna, sino que el problema del conocimiento viene desde antes. Claro, como por ejemplo, ya desde la edad antigua, la pregunta era, ¿cuál es el verdadero fundamento del conocimiento? ¿La razón o la experiencia? Pero antes de esto, antes de Descartes y antes de John Locke, ¿quiénes ya buscaron responder esto? Platón y Aristóteles. Claro. Mientras que Platón señalaba que el fundamento del conocimiento radicaba en la construcción que uno realiza a través de las ideas, Aristóteles decía no, el fundamento del conocimiento yace en la materia, en las cosas mismas. El pensamiento platónico se llama idealismo objetivo y el pensamiento aristotélico se llama realismo naturalista. Ambos tienen una versión divergente, una relacionada a la otra, pero aún así llegaron a reflexionar acerca de cuál es el verdadero fundamento del conocimiento. Y esto entonces es algo de lo que ya se tejía desde este entonces, claro, conocer acerca del conocimiento. Teoría, tema central. La nociología es la disciplina filosófica que atiende el problema del conocimiento, decíamos, y entre estos principales problemas vemos cuál vendría a ser el origen del conocimiento. Si hablamos acerca del problema del conocimiento, nos referimos entonces, uno, hacia el origen. Claro, ¿no? Origen. ¿De dónde nace el conocimiento? ¿Cuál es el punto de partida? Posibilidad. ¿Qué es posible de conocer? ¿Se puede conocerlo todo? Es decir, desde el punto de vista dogmático. En la posibilidad del conocimiento se puede llegar a conocer solamente una parte de la realidad. ¿Qué es lo que se puede llegar a conocer? Sobre todo, ¿no? Claro, entonces ahí es donde aparecen diversas tesis que lo veremos en nuestra próxima clase. La esencia, la esencia del conocimiento, ¿no? ¿Dónde radica el verdadero conocimiento? La esencia está en las cosas, ¿en dónde estaría, ¿no? La esencia del conocimiento.
Y por otro lado también con respecto hacia los criterios de verdad. ¿Cómo podemos llegar a fundamentar realmente el conocimiento? Se llama a ello criterio de verdad. Y lo podemos llegar a apreciar entonces en este caso, ¿no? Claro, se llama problemas filosóficos. Entonces a eso se refiere, ¿no? ¿Cómo le podemos llamar verdad a algo? ¿Qué característica tiene algo para ser cierto? Por ejemplo, un esquizofrénico dice, vi un chancho volar. Platón dice, el alma es inmortal. ¿A quién de los dos podríamos creer? ¿Quién de los dos diría la verdad? ¿El esquizofrénico que dice, vi un chancho volar? ¿O Platón al momento de decir, el alma es inmortal? Al momento de llegar a presentar cuál vendría a llegar a ser la verdad, la verdad va más allá de lo referencial a través de la experiencia sensible. Entonces, en este caso, ninguno de los dos podría llegar a señalar algo que pueda ser observable. Ni el chancho que vuela, ni el alma. Ninguna de las dos se pueden ver. Entonces, de tal manera que, ¿cómo podemos fundamentar o cómo podemos señalar quién dice la verdad? Para esto, entonces, que se necesita criterio de verdad. ¿A qué le llamamos verdad? Entonces ahí es donde también se reflexiona acerca de eso. Si pudiéramos considerar que a lo mejor Platón también fue un esquizofrénico más, creyendo que el alma es inmortal porque no se puede ver, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la expresión de un esquizofrénico con la de un filósofo? Porque ninguno de los dos podemos decir, pues yo nunca he visto el chancho ni tampoco he visto el alma. Por lo tanto, los dos son dos esquizofrénicos ahí que están hablando tonteras. Entonces, ¿por qué creer que uno dice la verdad y el otro no? ¿Cuál es el criterio de verdad? A eso se refiere. Entonces ahí es donde se le va a llegar a dar el valor justamente por esto. ¿Y quién se encarga de poder darle respuesta a ello? Es justamente la forma en la cual se va a llegar a presentar la nociología. La palabra nociología proviene de las voces griegas gnosis, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio o tratado. Por eso es que etimológicamente, ¿qué significa nociología? Estudio o tratado del conocimiento. Estudio tratado del conocimiento. ¿Ya? Significa estudio tratado del conocimiento. Principalmente esta disciplina filosófica aborda el problema de la verdad, como consecuencia de que él mismo está íntimamente vinculado con el conocimiento, que es justamente lo que acabamos de decir. ¿Cuándo un conocimiento podría llegar a ser considerado verdadero y cuándo no? Para ello, encontramos entonces el llamado acto de conocer. Esto que vamos a revisar a continuación es importante tenerlo bastante claro. El acto de conocer viene a ser el acto también llamado acto nociológico, y que esto se puede llegar a dar bajo cualquier tipo de representación, pero nosotros nos vamos a centrar a un elemento material. En el acto de conocer encontramos los siguientes elementos. Primero, hay una persona, hay un sujeto que se le llama sujeto cognoscente. Al momento de observar probablemente una manzana, esta persona realizará un proceso de aprehensión. Este sujeto toma, aprehende al objeto manzana, siendo el objeto manzana el objeto cognoscible, porque es posible de ser conocido. Por otro lado, luego en su mente forma una representación, y esta idea o representación va a llegar a ser el conocimiento. Por lo tanto, todo tipo de idea que formamos en nuestra mente no es otra cosa más que la representación mental que el sujeto elabora luego de aprehender al objeto cognoscible. Donde el objeto cognoscible no siempre va a ser una manzana. El objeto cognoscible puede ser también el alma.
El objeto cognoscible pueden ser los números. Entonces es así que el sujeto cognoscente aprehende al objeto cognoscible para formar luego una representación. Y a eso se le llama el acto de conocer. Es por ello que hablar acerca del acto de conocer, entonces, es referirnos hacia esta forma, ¿no? En el acto de conocer nos damos cuenta de lo siguiente. En el acto de conocer es el acto mediante el cual el, dijimos, el sujeto cognoscente aprehende, toma al objeto cognoscible y forma luego una representación o idea, donde esa representación o idea es precisamente a lo que se le va a llamar conocimiento. Claro, ¿no? Es a lo que se le va a llamar conocimiento. Eso va a llegar a ser el acto de conocer. A continuación, ya que sabemos ahora que el conocimiento va a llegar a ser esto, el conocimiento va a llegar a ser entonces la representación que el sujeto construye del objeto cognoscible. ¿Qué características tiene? Vamos a verlas a continuación. Primera característica, el conocimiento es objetivo. ¿Qué significa? Que llega a referir acerca de un objeto. El conocimiento no refiere de nada, sino que siempre referirá acerca de algo. Entonces, el conocimiento es objetivo porque refiere sobre la realidad, que puede ser material o inmaterial. Al decir que es objetivo, significa que todo conocimiento refiere acerca de algo. Como por ejemplo, al momento en el cual nosotros vimos hace un instante, a ver, por acá para poderlo representar. En esta imagen anterior, la persona en su mente forma la imagen de una manzana, que significa que lo que ha formado en su mente refleja lo que está aquí afuera, que sería el objeto cognoscible. Por lo tanto, el conocimiento es objetivo porque refiere sobre un objeto, el objeto cognoscible, en este caso la manzana. También puede llegar a ser un objeto inteligible, como por ejemplo los números. Llegar al conocimiento de que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado, esa es una representación de un objeto cognoscible. En este caso, el objeto cognoscible, ¿quiénes serían? Los números. Las referencias trigonométricas, algebraicas, entre otras. A eso se refiere. Entonces llega a ser objetivo porque refiere acerca de un objeto. Claro, por eso refiere sobre la realidad. La silla es de madera, claro, ¿no? ¿Cuál? Esa silla. Entonces, estamos frente a un objeto. Representamos el conocimiento que refleja el contenido o la realidad. El conocimiento también es universal. Universal porque es válido para todos los hombres. 2 más 2 es igual a 4. Todo ser racional siempre llegará a la misma conclusión. Así, o de esta manera, el conocimiento es universal. ¿Por qué? Porque es válido para todos los hombres. Ujú. El conocimiento es necesario al momento de afirmar de que es como es y no puede ser de otro modo. Un ejemplo muy interesante es decir, todo triángulo tiene tres lados, necesariamente tiene que tener tres lados. Si tuviera más o menos lados, ya no sería un triángulo.
Claro, entonces cuando decimos que es necesario es porque es como es y no puede ser de otra manera. Es como es y no puede ser de otro modo. A eso se refiere. El conocimiento entonces es necesario. En este campo van a haber algunos conocimientos que pueden llegar a ser tanto universales como necesarios. Sí, como por ejemplo en el caso de la matemática. Decir que todo número elevado a la potencia cero es igual a uno, a excepción del cero, eso es universal y es necesario. Sí, es necesario porque no puede ser de otro modo y es universal porque todo ser racional estaría llegando a la misma conclusión. Bien, característica del conocimiento. Pero también el conocimiento, y aquí viene el punto clave de lo que habíamos señalado en un primer instante. ¿Cómo saber si Platón decía la verdad de que el alma es inmortal o el esquizofrénico al decir que el chancho vuela? Ah, porque para que pueda ser algo considerado conocimiento, tiene que llegar a ser fundamentado. Si no llega a ser fundamentado, no tenemos certeza de que esto sea como tal y por ende no podríamos llamarlo conocimiento. Ah, entonces de ser así, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Al decir que el conocimiento es fundamentado, significa que se justifica, pues. Claro, ese va a llegar a ser el plano. Significa que se justifica. Se justifica racionalmente, por ejemplo, a través de argumentos, como el caso de la filosofía, que es lo que haría Platón. Cuando dice que el alma es inmortal, no es porque vio al alma, sino es porque infiere la existencia del alma a partir de lo que ha podido llegar a notar. Se justifica racionalmente mediante argumentos. Claro, ¿no? Parménides afirmó la existencia del ser. Lo ha tenido que haber señalado a través de argumentos. O por otro lado, también la justificación racional se da por demostraciones, como por ejemplo en el campo de la matemática. Allí se puede demostrar. Por otro lado, también se puede llegar a fundamentar empíricamente. Esto suele ser más característico de las ciencias fácticas, como la física, la química o la biología. Por eso decimos que se justifica empíricamente, a través de la experiencia. Pero también se puede llegar a fundamentar a través de documentos, restos, entre otros. Muy bien. Por eso entonces llegamos a afirmar de que llega a ser fundamentado. Ahora, en el caso de Platón, sabemos que su argumento es filosófico. Entenderíamos por ello que hay un conjunto de ideas, pensamientos que se hilan uno tras otro. Pero, ¿qué pasaría en el caso del esquizofrénico? ¿Qué fundamento tendría al decir que el chancho vuela? ¿Sería una justificación racional, empírica, basada en documentos, en restos o en nada? Si no tiene ningún fundamento, entonces no tiene nada, pues eso no puede ser conocimiento. Ah, entonces de tal manera que eso no puede ser conocimiento, no, pues si una persona llega a una idea y lo fundamenta empíricamente, ahí está la ciencia, el conocimiento científico hace eso, sí.
Por otro lado, se calcula cada cuánto tiempo pasa el cometa Halley cerca de la Tierra, cuánto mide un año luz, cuánto mide la distancia entre la Tierra y el Sol. Para eso no vamos a llegar a experimentar llevando un cohete para saber la distancia, ¿no? Sino que lo que se hace es utilizar cálculos matemáticos, algoritmos astronómicos. Y con eso se calcula un año luz o incluso cuánto tiempo pasaría el cometa Halley cerca de la Tierra. Eso es un fundamento, sí, pero no es empírico, sino es racional, a través de cálculos matemáticos. Entonces el conocimiento se fundamenta, pero si no tiene ninguna de estas, entonces no puede ser llamado conocimiento, pues. Si no tiene ninguna de estas características, entonces no puede llegar a ser eso conocimiento. ¿Ya? Es fundamentado. Listo, excelente, ¿no? Por otro lado, también nos encontramos con los tipos de conocimiento. ¿Cómo puede llegar a ser el conocimiento? A ver, vamos a verlo por aquí. Cuando nos referimos acerca a los tipos de conocimiento, tenemos, por su fundamento, el conocimiento se puede basar en los sentidos o se puede basar en la razón. Por eso decimos, por su fundamento, el conocimiento puede ser racional, que se fundamente en el intelecto sobre la base del razonamiento, o la lógica, como en el caso de la matemática. Claro, ¿no? Ese es un conocimiento racional, porque se basa en el intelecto, en el razonamiento, en la lógica, como también la filosofía. Claro, ¿no? La existencia del ser. Ahí está, ¿no? La filosofía. Eso es un conocimiento racional, se fundamenta en el intelecto. Pero también por otro lado tenemos al conocimiento sensible o también llamado conocimiento empírico. Este más bien se basa en los sentidos y en la experiencia propiamente. Por ejemplo, la taza de café está caliente. ¿Cómo sabemos que la taza de café está caliente? Porque tocamos, porque vemos que sale humo, es sensible, porque se requiere de los sentidos. Bien, entonces, por su fundamento tenemos dos formas de conocimiento: conocimiento racional y el conocimiento sensible o sensorial. El contacto con el objeto cognoscible, por el contacto con el objeto cognoscible, ¿cómo puede llegar a ser el conocimiento? Puede ser intuitivo, es decir, al momento de contemplarlo directamente. Se adquiere por contacto directo con el objeto cognoscible. Por ejemplo, la casita es de madera o el alma es inmortal. El conocimiento intuitivo se puede llegar a dar directamente a través de los sentidos o incluso también cuando se emplea el intelecto. El alma es inmortal. Por otro lado, el conocimiento discursivo es el tipo, o claro, no es el tipo de conocimiento que más bien surgiría de una interpretación, como por ejemplo, se adquiere por contacto indirecto o interpretativo. Por ejemplo, los egipcios realizaron sacrificios de animales para sus dioses a partir de interpretaciones de grabaciones en las paredes. Entonces de esta manera es aquí donde se llega a señalar un conocimiento, pero sobre la base de este tipo de experiencia, ¿no? De interpretación, mejor dicho. Ya no hay nadie de la época para que pueda contar cómo se vivió en aquel entonces, sino que ahora lo que se hace es, es una interpretación de lo que se ve. Al ver un cuadro, al ver una vasija, al ver una cerámica, se interpreta cómo pudieron haber vivido en aquella época. Eso se llama conocimiento discursivo. En este caso, entonces, el conocimiento discursivo es interpretativo y el conocimiento intuitivo es directo. Muy bien. Eso es recuerden, por el contacto con el objeto cognoscible.
Por la relación con la experiencia puede ser a priori o a posteriori. A priori es porque es independiente de la experiencia y son de carácter universal, por ejemplo, la lógica. El todo es más que la suma de sus partes. Podemos percibir aquí un cubo y no necesitamos unir las partes porque el todo es superior a la parte. Eso es a priori. Eso es a priori. Por otro lado, el conocimiento a posteriori ocurre cuando se da dependiendo de la experiencia. Depende de la experiencia, son particulares y contingentes, o sea, cambiantes. El gato es himalayo. Podemos llegar a conocer qué raza es el animalito al momento de verlo. ¿Por qué? Porque primero tiene que darse el poder llegar a captarlo, registrarlo, para luego tener referencia de qué raza es. El conocimiento entonces de tipo a posteriori es aquel que se va a caracterizar porque se va a llegar a dar ahora dependiendo de la experiencia. Claro, ¿no? Dependiendo, dijimos aquí, de la experiencia. ¿Ya, muchachos? Dependiendo de la experiencia. Entre otros tipos de conocimiento, también, por ejemplo, podemos incluir al conocimiento por el rigor, donde surge el conocimiento vulgar o llamado ordinario, que es aquel que se da producto de la experiencia simplemente burda, sin sistema y sin metodología. Como por ejemplo, una persona, una chica al momento de estar esperando el autobús en pleno invierno, ha llovido la noche anterior, y al llegar a acercarse demasiado al borde de la vereda, pasa una camioneta y la salpica. La chica está vestida de blanco y al momento de pasar la camioneta, ¡fum!, la baña y ella queda como un dálmata. Eso hace que al día siguiente, cuando vaya a esperar el autobús, ahora más bien retrocede 2 metros. Tiene 2 metros de distancia de la vereda, porque la última vez pues la bañaron en lodo. ¿Eso es conocimiento también? Sí, pero eso es conocimiento ordinario o conocimiento vulgar se le conoce. Por su rigor, también el conocimiento puede llegar a ser conocimiento filosófico, que es aquel al cual se llega pero mediante la reflexión. El conocimiento filosófico se basa en la reflexión. Es un conocimiento de tipo racional también y metodológico, pero se basa en ello. Por otro lado, el conocimiento científico es aquel que estaría representado más bien, en este caso, es aquel que estaría representado en lo objetivo, en la objetividad, la metodología, pero sobre todo en la verificación. Claro, ¿no? Entonces, eso implicaría la parte del uso, de la estrategia o del método científico, ¿no? También la verificación, ¿correcto? De esa manera. Eh, Les voy a señalar unas situaciones y ustedes me van a señalar, me van a decir cuál sería el tipo de conocimiento más representativo. Por ejemplo, un médico, al momento de llegar a hacer un análisis a su paciente, es a partir del análisis de orina, de heces, de esto y de aquello, que finalmente llega a concluir el diagnóstico de enfermedad que tiene su paciente. Por el contacto con el objeto, ¿qué tipo de conocimiento es? Por el contacto con el objeto, ¿qué tipo de conocimiento es? Muy bien, para ello entonces, ¿qué llegaríamos a tener? ¿Un conocimiento de qué tipo? Por el contacto con el objeto, eso se llama conocimiento. A ver, acá está. Por el contacto con el objeto va a llegar a ser un conocimiento discursivo. ¿Por qué va a ser discursivo? Porque va a ser de tipo interpretativo. Claro, por supuesto. Va a ser de carácter interpretativo al momento de tomar los exámenes. Claro, si fuese intuitivo,
significaría que apenas lo ve, diría, pues, no, a ver, déjame ver, tú tienes cara de cáncer de páncreas. Entonces, sin embargo, eso no pasa, pues, porque eso sería intuitivo, porque tiene apenas lo ve, ya tiene el contacto con el objeto, ya da el diagnóstico, ya, y eso no estamos diciendo, sino que le hace análisis. Al hacer el análisis, los resultados tienen que más adelante ser interpretados, pues, y al ser interpretados, ahí surge el conocimiento discursivo. Claro, ¿ya? Muy bien, excelente. Al momento de llegar a señalar si A es mayor a B y B es mayor a C, necesariamente A es mayor que C. Por la relación con la experiencia, ¿qué tipo de conocimiento es? Por la relación con la experiencia, ¿qué tipo de conocimiento es? Es un conocimiento a priori, muy bien. Y por su fundamento, ¿qué tipo de conocimiento sería? Sería un conocimiento racional. Claro, muy bien, chicos. Sería un conocimiento racional en este caso, ¿no? Claro, efectivamente. Muy bien, chicos. La última, la última. Eh, Le Verrier llegó a observar los cambios que presentaba la atmósfera, los cambios que presentaba la atmósfera de Urano, eh, y llegó a predecir la existencia de un nuevo planeta que con la participación de su gravedad haría que cambie las órbitas. Murió Le Verrier y solamente tuvo anotaciones, fundamentos de tipo matemático, y fue hasta años después donde se descubrió que ese nuevo planeta, donde diría Le Verrier que ahí se encontraría, sería el planeta Neptuno. En este caso, entonces, él llegó a predecir por el rigor qué tipo de conocimiento llegó Le Verrier, por el rigor qué tipo de conocimiento llegó Le Verrier. Por su rigor, recuerden que son tres, ¿no? Ordinario, filosófico o científico. En este caso sería científico, ¿correcto? Si la pregunta fuese más bien por su fundamento, ¿qué tipo de conocimiento sería? Por su fundamento, ¿qué tipo de conocimiento sería? Un conocimiento de tipo racional, ¿no? Claro. Y por la relación con la experiencia, ¿qué tipo de conocimiento sería? Y por la relación con la experiencia, ¿qué tipo de conocimiento sería? Sería de naturaleza a priori. Sería a priori. ¿Ya? Listo. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien, jovencitos. Hasta ahí vamos a llegar entonces el día de hoy. Ha sido todo un gusto haber compartido con ustedes. Y ya nos estamos viendo próximamente para nuestra siguiente clase. Listo. Que les vaya muy bien. Un abrazo y que sigan teniendo una muy bonita semana. Nos vemos, chicos. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Que les vaya muy bien a todos. Chau, 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 chau.